Entonces, vamos a hablar primero la diferencia entre una condición o una situación y la mentalidad. Voy a dar algunos ejemplos prácticos primero para que usted me escuche y pueda poner atención primero. Luego quizás vamos a analizar. Quiero que antes de comenzar ya algo más formal con los versículos, que pensemos algo. Yo quiero decirle, dos personas frente a la misma situación, actúan de manera diferente, ¿no? Actúan de manera diferente, ¿correcto? Entonces, todo eso, no, hay mucho, a ver, quiero dejar algo en claro. ¿Cuántos creen que Dios puede cambiar sus circunstancias, su entorno, lo que tú estás viviendo? ¿Cuántos creen que Dios puede cambiar eso? Correcto. Pero muchas veces, y acá hay que tener discernimiento, muchas veces lo que tiene que cambiar no es tu entorno ni la situación, sino en la forma en que tú la interpretas o la lees. ¿Ya? Quiero ir al versículo de Mateo 11:16. Mateo 11:16. Vamos a ver 11:16. El Señor le habla al pueblo de Israel. Dice: ¿a qué compararé a esta generación? Entonces Jesús quiere hablar de una generación completa, cómo era una generación, o sea, cuál era la mentalidad de la gente de la época de él. Y mire cómo era. Son semejantes a los muchachos. Ya, veamos el ejemplo. Que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros, diciendo: les tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos y no lamentasteis. Entonces voy a explicar primero este contexto que está tratando, de decir Jesús. Lo primero que debemos entender es entender lo que está diciendo. Eh, una endecha es un canto fúnebre. Entonces, primero tocamos flauta. La flauta se tocaba para música alegre, música bailable en la época. En los matrimonios se usaban mucho los instrumentos de viento, la flauta, ¿no? Y era para el baile. Y dice: tocamos flauta y no bailasteis. Os endechamos. La endecha es una canción fúnebre o una canción que denota tristeza o lamento. Generalmente las endechas se tocaban en los funerales. Entonces, tocamos una canción fúnebre y no llorasteis. Porque vino Juan el Bautista, que no comía ni bebía, y decían: está endemoniado. ¿Ya? Y vino el Hijo del Hombre, que coma y bebe, y dicen: es un hombre comilor y bebedor, amigo de publicanos y pecadores. Entonces, ¿cómo era la generación? Era una generación que no conectaba con nada, no era feliz con nada. Les voy a dar un ejemplo de eso. Imagínese, usted va a una iglesia, que puede ser cualquier iglesia, ¿no es cierto?, incluso la nuestra, que falta mover del espíritu, le falta vida, le falta fuego. Y uno dice: no estoy conforme, a esta iglesia le falta fuego. Y usted se va a una iglesia que está llena de fuego y no le gusta porque lo encuentra todo muy exagerado. Entonces, no, ¿sí? Entonces, las mujeres a veces, o los varones, cuando buscan pareja, dicen: yo quiero un hombre
benigno, que me cuide, que se preocupe de mí. Después tienen un hombre benigno que se preocupa de ella o una mujer benigna que se preocupa de él y dice, no, es muy aburrida esta vida. Y se busca a alguien que le crea problemas, ¿no? Entonces eso se llama una mentalidad que no conecta con nada, que no es pleno con nada. Entonces acá Jesús dice, esta generación es como a jóvenes que les tocan música alegre, no quieren bailar. Música triste, no quieren llorar. Entonces el problema no está en la música, el problema está en la mentalidad que ellos tienen. El problema es la mentalidad. Entonces muchas veces Dios, que puede cambiar nuestras circunstancias, no va a cambiar nuestras circunstancias porque lo que quiere es cambiar nuestra mentalidad. El problema muchas veces, o el problema eje de nuestra vida, que manifiesta la amargura en nuestro ser, es un problema de mentalidad. ¿Correcto? Es un problema de mentalidad. Entonces, ¿cuántas parejas que se debieron haber formado y haberse mantenido nunca se mantuvieron porque había un problema no en cómo eran, sino en la mentalidad? ¿Correcto? Hay hombres que tienen mujeres extraordinarias y la abandonan por una mujer promiscua. ¿No es cierto? ¿Por qué? La mujer, ¿es un problema de la mujer? Muchas veces no. Siempre dicen que la responsabilidad es de los dos, pero no, hay veces que la responsabilidad es de uno. Israel le fue infiel a Dios y Dios era perfecto. El problema muchas veces es la mentalidad que hay en nuestra mente. Entonces, vamos a hablar hoy día sobre cómo cambiar nuestra mentalidad. Les voy a dar un ejemplo. Otro ejemplo. Le doy un ejemplo práctico para que no se olvide. Los niños en los países en guerra. Imagínense, un país está en guerra. El papá va al campo de batalla. ¿A qué juegan los niños que están en países en guerra? ¿A qué juegan? Al papá y a la mamá. A la familia. Porque ellos quieren ver su familia normal otra vez. Ahora, los niños de Occidente, acá de este lado, que tienen a su papá y a su mamá, ¿a qué juegan? Se van a una computadora y juegan a la guerra. Les voy a dar este ejemplo de nuevo. Trato de dar siempre ejemplos prácticos para que usted después se acuerde. Los niños que están en países en guerra, ¿juegan a qué? Al papá y la mamá. Que el papá llega del trabajo, que hace esto, y los niños que tienen acá al papá y a la mamá van a una computadora y juegan a la guerra. ¿Se fija esta paradoja en el ser humano? Entonces nosotros debemos tener mucho cuidado con nuestra mente, porque muchas veces no tiene que cambiar nuestras circunstancias ni nuestra iglesia, tiene que cambiar es nuestra mentalidad. Ahora, muchas veces sí tienen que cambiar nuestras circunstancias y por eso esto requiere discernimiento. Pero muchas veces lo que tiene que cambiar es nuestra mentalidad. Entonces, hay gente que le sobra el dinero y está amargada, y hay gente que es pobre que está alegre. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia está en cómo ellos interpretan la realidad. Y eso se llama mentalidad. Dos personas pueden vivir exactamente la misma situación,
pero estar emocionalmente alegre y otra estar emocionalmente amargado. Es la mentalidad lo que va a determinar cómo nosotros vamos a experimentar una realidad. ¿Correcto? Entonces, Dios tiene que hacer una gran transformación en nuestra mentalidad. Voy a dar otro ejemplo. Supongamos, yo estoy esperando que haya un evento donde viene un evangelista a mi ciudad porque en mi ciudad nadie ministra sanidad y liberación y estoy esperando ese evento. Hay gente que puede esperarlo y cuando ocurre el evento que dura un día, estar tan agradecido y estar feliz, decirle gracias a Dios por la oportunidad. Y en esa misma ciudad puede haber alguien quejándose diciendo qué lástima que solo una vez y andar amargado. Esto pasó una vez y ya cuánto va a haber que esperar para la próxima ocasión. Vivieron la misma circunstancia, uno lo tomó con agradecimiento y otro lo tomó con queja. Ahora, hay algo que Dios va a juzgar en tu vida. Dios no va a juzgar tanto las circunstancias que tú vivas, porque muchas veces no son tu responsabilidad. ¿Naciste en un país en guerra? ¿Es tu responsabilidad? No. ¿Naciste en un hogar pobre con un padre maltratador? ¿Es tu responsabilidad? No es tu responsabilidad. Entonces, Dios muchas veces no va a juzgar tus circunstancias, pero Dios va a juzgar tu mentalidad. ¿Cómo tú interpretas la circunstancia? Para muchos, el desierto es un lugar donde primero es monótono lo que ves. Segundo, no tenías abundancia de comida o variedad de comida. Tercero, no podías tener variedad de ropa. Dice que la ropa con la que salieron de Egipto crecía con ellos. Ahora, fíjese un detalle. Ellos se comienzan a quejar en el desierto. Ellos se comienzan a quejar en el desierto porque comenzaron a enfocarse en su carencia en vez de ver que de día había una nube que los protegía del sol, que de noche había un torbellino que les daba calor, que de una roca brotaba agua, que el pan que comían era el pan que comían los seres espirituales. Yo tengo una teoría, todos dicen, ¿por qué los judíos son tan inteligentes? Son la nación pequeña con más premios Nobel. ¿Por qué? Yo digo porque los antepasados comieron maná, ¿no? Y eso generó un cambio genético. Es una teoría, puede estar errada, pero es una simple teoría. Pero la misma circunstancia, la manera en que ellos interpretaron su realidad, trajo sobre ellos muerte o vida. El desierto no los mató su mentalidad. Voy a repetir, el desierto no mató a nadie, pero murieron en el desierto no porque el desierto los mató la queja, los mató la idolatría, los mató la mentalidad que ellos tuvieron en el desierto. Entonces usted tiene que tener mucho cuidado con que su mentalidad haga que el hermano del lado esté disfrutando y usted esté amargado. En la misma iglesia. En la misma iglesia. Perdón, apretó. Entonces, el desierto no mató al pueblo de Israel, los mató su mentalidad, porque Dios juzgó la mentalidad de ellos. ¿Correcto? El matrimonio no es el problema. El matrimonio es un diseño perfecto. El problema es la mentalidad de los que se casan, o la mentalidad del varón, o la mentalidad de la mujer.
Entonces, para poder nosotros disfrutar el reino, necesitamos una nueva mentalidad. Les voy a decir algo. Hay gente que en los avivamientos está amargada. Se lo voy a repetir. Hay gente que en los avivamientos está amargada. Nosotros oramos por avivamiento, ayunamos por avivamiento, pero gran parte, y no quiero que sea usted, pero yo sé que en el avivamiento venidero va a haber gente amargada. Hay un evento, llena la presencia de Dios, cae el poder de Dios, libera, sana gente, y hay gente pensando, ¿por qué no me llamaron a mí a ministrar? El Espíritu Santo no tiene un problema, porque si él tuviera un problema no se movería como se está moviendo. El Espíritu Santo está feliz en ese lugar. El problema es la mentalidad. Entonces, mucha gente me dice, mayor, vamos a dar un ejemplo de alguien mayor. Pastor, yo fui a una iglesia y el ministro nos manipuló económicamente, o falló, o cayó en pecado, o se dividió la iglesia y yo estoy amargado. Y desde ahí, porque ese pastor no arruinó la vida. Ese pastor no te arruinó la vida. Cómo tú tomaste esa crisis fue lo que te arruinó la vida. Cómo tú interpretaste el caos fue lo que te arruinó la vida. Porque el único que tiene autoridad para arruinar la vida es que tú hayas autorizado eso. Dos personas, dos personas vivieron abuso. Uno está amargado y el otro no. La culpa es del abuso. El abuso tú no tomaste esa decisión, pero sí puedes tomar la decisión de perdonar o no. Mentalidad. Entonces, cómo interpretamos la vida es un asunto de mentalidad. Entonces, lo que hoy día quiero predicar es cómo nosotros tener una mentalidad sana y de reino. Cómo tener una mentalidad sana y de reino. Y lo primero que usted debe tener es que para tener una mente de reino, la mentalidad de reino es contracultural. La mentalidad del reino va contra la cultura de tu nación. La mentalidad del reino es la que te va a traer gozo. Entonces es cómo tú procesas la información, cómo tú te definiste. Ahora, la mente es como un músculo que se trabaja. La mente es como un músculo que se trabaja. ¿Correcto? Entonces, vamos a hablar hoy día de cómo trabajar la mente para poder nosotros experimentar y disfrutar la gloria de Dios. Amén. Entonces, a muchos Jesús, que era el Salvador, les producía amargura. A los fariseos les producía amargura, ira. Y a otros les producía gozo. ¿Cuál era la diferencia? Diga, la mentalidad. La mentalidad. ¿Correcto? Entonces, quiero que esto quede muy claro de la importancia de tener una mentalidad que agrade a Dios. ¿Correcto? Porque un gran problema que tiene la iglesia evangélica, carismática, pentecostal, tenemos un problema de mentalidad. Y eso hace que no disfrutemos las cosas que Dios nos da. Y eso nos vuelve malagradecidos. ¿Correcto? Por ejemplo, las redes sociales han cambiado la mentalidad de los hombres de esta generación, ¿no es cierto? Y de las mujeres. Entonces, cuando tú ves a un tipo musculoso, con una tipa con un cuerpo extraordinario,
y los dos espectacular, sacándose una foto con un paisaje paradisiaco atrás, eh, después mostrando su mansión o su último auto. La mentalidad de la gente se enfoca a eso, entonces después la gente ya no agradece un auto normal, ¿correcto? Ya no agradece un auto normal, no agradece un teléfono móvil que no sea un iPhone. O sea, hay gente amargada dentro del cuerpo de Cristo porque no tiene el iPhone y porque la calidad de las fotos no va a ser la que quiera. Si usted lo tiene bien, si usted lo busca bien, el problema es que tu mentalidad se ve afectado y Dios, y vas a ser juzgado y vas a vivir en función de cómo sea tu mente. Entonces dice, esta generación es como los jóvenes sentados en las plazas que les tocaron música alegre o flauta y no bailaron, y les tocaron cánticos tristes y no lamentaron. Entonces es una mentalidad que no se conforma con nada. Entonces hay gente que antes iba a una iglesia y decía, yo quiero ir a una iglesia profética, a una iglesia sobrenatural, yo quiero ir a una iglesia donde crean en lo sobrenatural. Y ahora que están en una iglesia que cree en lo sobrenatural, están aburridos, están cansados. ¿Entiendes? Entonces iban a una iglesia donde no se movía nada y de repente está Pablo Castillo ministrando y se mueve todo y después no, ya no me gusta mucho, es mucho. Entonces el problema es nuestra mentalidad, es cómo procesamos la información. Es un problema más grande que la información en sí misma. Entonces Rick Joyner una vez dijo, el ir a una iglesia donde no valoran tu don puede hacer que muchos dejen de ir a esa iglesia, pero a veces sirve para moldear en nosotros humildad. Y eso me marcó. Entonces, si tú ves esa iglesia que no valora tu don como un lugar donde trabajar algo más importante, algo fundamental para tu don, que es la humildad, entonces tú vas a vivir ese proceso en alegría. El tema es que traemos la mentalidad del mundo a la iglesia. Y una de las cosas que la iglesia tiene como en el mundo es el liderazgo. Una de las cosas que nosotros debemos cambiar es la mentalidad del liderazgo. Entonces vamos a ir a la palabra del Señor. Es revertir los principios. En Mateo 20:25 dice, Mateo 20:25 dice, los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas su autoridad. Mas entre vosotros no será así. O sea, Jesús dice que los gobernantes de una nación se enseñorea de la gente, y los que son grandes, que puede ser alguien millonario, ejerce su autoridad. Más entre nosotros no será así. Y fíjese que no dice que en la iglesia no va a haber líderes. No dice en vosotros no va a ser así, todos son iguales. Dice, sino que el que quiera hacerse grande, o sea, hay gente grande en el reino, será el servidor, y el que quiera ser el primero será vuestro siervo, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Él era el rey y él nunca exigió. Entonces, lo primero es que cuando tú comienzas a hacerte grande en el reino, lo primero que ocurre en el mundo cuando te haces grande, ¿qué puede ser? A ver, imagínate, te vuelves millonario, puedes obtener todo lo que quieras. Incluso si tu hijo tiene un problema judicial, puedes hacer para que él salga con una fianza, con una coima, sacar a tu hijo del país, mandarlo a otro país. Entonces, cuando tú te haces grande en el mundo, te vuelves superior, se te vuelve la vida más fácil. En cambio, en el reino, cuando tú creces, se te vuelve la vida con más responsabilidades. Wow, es al revés del mundo. ¿Entiendes? Entonces, por eso es tan importante, y hay gente que no lo entiende, que el matrimonio no está sano y la persona quiere liderar. No, es que yo tengo un llamado a esto, llamado a esto. Y uno dice,
Si tú no puedes lidiar con la responsabilidad llamada matrimonio, cuando te toque ser más grande vas a tener más responsabilidades. No solo vas a tener que servir a tu esposa, vas a tener que servir al resto del cuerpo de Cristo. Entonces te va a añadir una carga mayor que ni siquiera ahora estás soportando. Porque en el reino, cuando te haces grande, no se te es todo más fácil. Se te aumenta la responsabilidad. ¿Correcto? ¿Estamos entendiendo eso, no? Entonces, para tener una mentalidad de reino tenemos que invertir la forma en que pensamos. Y lo primero es que liderazgo significa sacrificio. El liderazgo es la sombra o la manifestación del liderazgo que tuvo el Señor, que se sacrificó por nosotros. Entonces, si hay gente que no está dispuesta a sacrificarse, a que no le contesten una llamada, a que te ignoren, con un liderazgo eso se va a agudizar. Hay pastores, gracias a Dios, a mí todavía no me pasa eso, que le tienen envidia a la gente que pastorean. Que le tienen envidia cuando alguien se manifiesta con un don. ¿Por qué? Porque no han cambiado su mentalidad. La autoridad la ganamos por servir. Ganamos autoridad por servicio y sacrificio. Eso es lo primero que tenemos que nosotros cambiar. ¿Qué significa liderar? ¿Correcto? Entonces, lo otro que tenemos que entender está en Efesios 4:23. Vamos a Efesios 4:23. Vamos a Efesios 4:23. Efesios 4:23. Renueven el espíritu de su mente, o sea, renueven la mentalidad, cambien la mentalidad y vístanse del nuevo hombre, creado según la justicia y la santidad de la verdad. Entonces dice que debemos nosotros renovar la mentalidad. Entonces, todo lo que estamos hablando ahora es con el fin que usted pueda renovar su mentalidad. Amén. Entonces, vamos a ir en este renovar de la mentalidad. Vamos a ir a Romanos 12:2. Dice, no se conformen a este siglo. Entonces habla de una era, de una cultura, de un espíritu que se llama este siglo, sino que transformen mediante la renovación de vuestra mentalidad o entendimiento, para que comprueben que la voluntad de Dios es buena, perfecta y agradable. Ahora, ¿cómo es la voluntad de Dios? Buena, perfecta y agradable. La pregunta es que si usted está en una atmósfera buena, perfecta, agradable, ¿por qué está amargado? El problema no es la voluntad de Dios, el problema es tu mentalidad. Algo o alguien te enseñó y experimentaste que eso que es bueno, perfecto y agradable, en realidad es triste. Entonces, vamos a un ejemplo. ¿Qué es bueno y perfecto, agradable? La vida de ayuno. La vida de ayuno es buena, perfecta y agradable. Pregunta, a muchos no les gusta ayunar. ¿Qué tiene que cambiar? ¿La Biblia? No, tu mentalidad. La Biblia no va a cambiar, tiene que cambiar tu mentalidad. Entonces, la Biblia manda a los que se casen a multiplicarse y muchos cristianos no quieren tener hijos. Hay unos que no pueden, no estoy hablando de los que no pueden por temas de salud, etc. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de que algunos no quieren. La pregunta es, ¿por qué piensas algo que va contrario a la palabra de Dios?
porque tu mentalidad se ha conformado a este siglo. Entonces, hay un montón de jovencitas, y esto pasa principalmente en las mujeres, que se encuentran no atractivas y que encuentran que los hombres se fijan en otras niñas y no en ella, y todas dicen, no, yo no me voy a casar. El rechazo ha moldeado su mentalidad. En vez de esperar lo mejor de Dios, forman algo a partir de su mentalidad, la mentalidad de este siglo. ¿Cómo es la mentalidad de este siglo? La justicia por obras. ¿Cómo es la justicia por obras? ¿Se lo merece o no se lo merece? Miren lo que le estoy diciendo. Una mujer que fue prostituta, ¿se merece un matrimonio sano? Le hago esa pregunta. Una mujer que fue prostituta, en nuestra mentalidad, creemos que la muchacha que se guardó, que se esforzó, solo ella merece algo sano. Pero cuando tu mente se renueva por el Espíritu de verdad, tú no buscas en la gente, tú no juzgas por lo que ellos se merecen. Tú juzgas porque tú ves el corazón de Dios para esa persona y tú dices, Dios quiere que esa persona viva en plenitud, entonces vamos a empujar a que esa ex mujer, tanto la inmoral como la que fue moral, tanto la justa como la injusta, vivan eso. Y ese es el deseo de Dios. Entonces dejas de juzgar a la gente, dejas de juzgarte a ti mismo por tu pasado, dejas de juzgar las situaciones por lo que mereces o no, y comienzas a juzgar las cosas desde una perspectiva celestial. Ahora, ¿cómo forjo una perspectiva celestial? Primero tienes que ir contra la mentalidad tuya. Sin guerra no se puede ir. ¿Qué te dice tu mentalidad? Esa persona me dañó, la voy a dañar de vuelta. Esa persona habló mal de mí, voy a hablar mal de él. Ese pastor habló mal de mi ministerio, voy a hablar mal de su ministerio. Ese pastor me encontró los errores a mí, voy a hablar mal de ese pastor. La venganza. Todo el que es rencoroso y vengativo va a terminar con una mentalidad de amargura, porque no estás comprobando la voluntad de Dios buena, perfecta y agradable. Dios te puso en una iglesia y sientes que no te toman en cuenta, y tú sabes que Dios te tiene ahí, porque puede que Dios no te tenga ahí. Si no te tiene ahí, te cambias, pero tú sabes que Dios te tiene ahí, pero no te agrada esa iglesia. En vez de decir, si esta es la voluntad de Dios y es buena, perfecta y agradable, voy a estar tranquilo, pero estás quejándote todo el tiempo. ¿Estamos entendiendo? Es como nos tomamos la vida. Una persona que fue adoptada puede tomar, dependiendo su mentalidad, verlo de dos perspectivas. Primero, me rechazó mi primera madre. Me rechazó mi madre y mi padre biológico. O puedes verlo de otra perspectiva. Gente que no tenía, que yo no les pertenecía, me escogieron. Y me tratan como un hijo. Puedo vivir amargado o puedo vivir pleno y feliz. Es cómo yo tengo mi corazón inclinado a las circunstancias que yo no puedo controlar. ¿Tú pudiste controlar el hogar donde naciste? No. Entonces míralo con alegría. Porque algo Dios te enseñó ahí. Entonces hay gente, y yo entiendo esto, no es mi caso, pero yo entiendo que alguien que llega a los 50 años al Evangelio y ve a los jóvenes, dice, ¿cómo me gustaría ser adolescente y haber conocido ahí al Señor? Porque viví tantas cosas que me hubiera ahorrado si hubiera conocido al Señor a los 15 años. Y te amargas. Y esa puede ser una forma de verlo, o puede ser, ahora que yo conozco esto,
puedo ayudar a otros adolescentes y evangelizar a adolescentes para que ellos no vivan lo que yo viví. La misma realidad, diferentes mentalidades. Entonces es fundamental que usted forje la mentalidad. Entonces hay muchas mujeres que los maridos las abandonan. Y yo sé que el caso, o sea, en la iglesia, hablo de este caso porque el caso más común, aunque conozco hombres que han sido abandonados, pero abandonan. Y eso lo puedes tomar como un rechazo que te inhabilita a vivir, o puedes tomarlo como honor. Puedes tomarlo como un grado de autoridad espiritual. Yo fui justo, yo fui pura, yo fui leal con él y él fue desleal conmigo. Entonces, como se me hizo una injusticia, obtengo autoridad espiritual. Y yo no entiendo cómo en iglesias donde había mujeres separadas no podían nunca en su vida predicar o tener una posición. Y entiendo si tú fuiste el responsable de un quiebre de un matrimonio y hay un proceso de restauración y Dios restaura todas las cosas, pero ¿acaso no te da eso autoridad? Entonces, el rechazo que viviste en el cuerpo de Cristo por años, ¿no te dio acaso autoridad para vencer ese espíritu que gobierna el cuerpo de Cristo muchas veces? Entonces, todo se trata de un tema de mentalidad. ¿Acaso Dios no dijo que Él era el mujeres que se separan y están tristes, que mis hijos no van a tener a su padre? ¿Y acaso Dios no es el marido de las desamparadas y de las viudas? Mi mamá se separó, mi papá se separó, surgió una situación ahí compleja, pero le aseguro algo. Lo que a mí Dios me dio es más grande que lo que mi padre me pudo haber dado. Más son los hijos de la casada que son los hijos de la desamparada que de la casada. Quiere decir que hay una unción mayor cuando hay una injusticia mayor. Diga, gloria a Dios por todas las injusticias que he vivido, porque Dios pone una gloria mayor donde hubo una injusticia mayor. Entonces, yo me gozo cuando hablan de esta iglesia mentiras. Porque como están haciendo una injusticia con nosotros y están destruyendo nuestra reputación y dicen esos que andan liberando no tienen doctrina, no tienen esto, son loquitos. Y tenemos doctrina. Y quizá más que ellos. Pero esa injusticia, ese asesinato de reputación, nos está dando autoridad. Si nosotros no hacemos justicia propia, pero si yo hago justicia propia, pierdo la bendición. Entonces, ¿cómo vemos la persecución? La tenemos que ver como una oportunidad para la autoridad. La autoridad espiritual no solo se recibe yendo a congresos, recibiendo imparticiones, la autoridad se recibe en el perdón a los enemigos, en soportar el rechazo y en tener una actitud benigna hacia quienes nos persiguen. Nosotros en Occidente no tenemos el privilegio de que nos persiga el Estado, pero sí, todo mover del espíritu es perseguido por la propia iglesia. ¿Correcto? En Oriente hay países donde los cristianos están siendo perseguidos por el Estado y la iglesia está unida. Entonces, de alguna manera, Dios va a permitir la injusticia en ti para darte autoridad. Entonces, la injusticia puede ser vista como que Dios nos abandonó o puede ser vista como que Dios nos está empujando a un nuevo nivel de autoridad. ¿Correcto? Y eso depende de nuestra mentalidad. Entonces, ¿cómo cambio esa mentalidad? Meditando la palabra de Dios,
de día o de noche. ¿Qué es meditar la palabra de Dios? No es leer. Cuando tú lees la palabra dice, perdona a tus enemigos. Tú dices, tengo que perdonar. Pero de repente empiezas a meditar. ¿Y por qué perdonar a los enemigos? ¿Qué hay detrás? ¿Qué misterio está detrás? ¿Entiendes lo que estamos hablando? Entonces, no es que vayan a cambiar, hay muchas circunstancias que sí van a cambiar, y repito, hay que tener discernimiento. Hay otras circunstancias que no van a cambiar, que el que tiene que cambiar eres tú, el que interpreta esas circunstancias. Entonces, la voluntad de Dios es buena, perfecta y agradable. Entonces, ¿cuál es la edad para casarse de alguien? Alguien puede estar amargado porque está soltero, ¿no es cierto? Y decir, si esta es la voluntad de Dios, que muchas veces no lo es, a veces sí, a veces hay espíritus que retrasan eso. Si la voluntad de Dios es esta, entonces yo tengo que estar agradecido y feliz porque estoy en la voluntad de Dios. ¿Correcto? Porque el Evangelio no es por vista, sino por fe. No es por lo que tus sentidos. Entonces tenemos que revertir los principios que rigen nuestra vida para que nuestra mentalidad sea cambiada. ¿Correcto? Entonces, le voy a decir algo que es al revés del mundo. La profecía no vale nada. Las profecías son gratis. Pero el que se cumplan, hay que pagar un precio. Es un principio de autoridad. Es un principio que es distinto al mundo. En el mundo, recibir un mensaje sobrenatural te cuesta. Recibir información clasificada te cuesta todo. Y con eso tú vas a la realidad. Pero acá, las palabras proféticas son gratis. Entonces Pablo le dice a Timoteo en 1 Corintios 1:18, te doy este mandamiento, te encargo, que conforme a las profecías que se hicieron en ti, milites en ellas. O sea, la profecía fue gratis, pero el militar en ella te va a costar disciplina. La promesa es gratis, el cumplimiento no. El cumplimiento se guerrea. Vamos a ir a la tierra que fluye leche y miel. Eso fue gratis. Pero al entrar tuvieron que guerrear. Entonces diga, el don es gratis. La ejecución del don es guerra. Entonces nosotros a veces queremos ponerle un precio al don. No, tal persona no se merece el don. Tal persona no se merece profecía. No, yo no le profetizo a cualquiera. Dios lanza palabra para su pueblo. Pero el cumplimiento tiene un precio. ¿Está entendiendo? Estamos hablando ideas para moldear nuestra mentalidad. Tenemos que tener una mentalidad que va fuera de la lógica. Cuando comenzamos a cambiar la mentalidad, vamos a comenzar a disfrutar. A disfrutar. Entonces, la gente, por ejemplo, alguien va a Santiago y dice, al pastor David le falta esto. ¿Le falta esto para qué? Para ser tu ideal mental de lo que es un pastor. Entonces tú tienes un pastor formado en tu cerebro y quieres hacer encajar al David real, al pastor real que Dios te dio en tu cerebro. ¿Y no es mejor llevar tu cerebro al pastor que Dios te dio? Que no significa encontrar lo perfecto, sino no buscar que Él sea la representación de todos tus ideales. Porque en el mundo, el ídolo, el futbolista, tiene que ser la representación de todos tus ideales. Y el mundo busca eso, el actor de cine, el que es guapo, que además actúa bien y que habla bien
y tienes un ideal. Y eso forja la mentalidad. Entonces la gente cuando va a la iglesia viene con la mentalidad del mundo. ¿Cuál es la mentalidad del mundo? Que el líder representa todas las frustraciones. Entonces yo he visto, yo esto lo vi cuando niño, todo esto no lo tome como ataque. Yo quiero que con esto usted, yo a veces doy ejemplos gráficos, no para atacar, para que usted, para bajar la palabra, porque a veces podemos hablar como muy arriba y la gente no lo aterriza. Entonces, gente que a veces, mujeres, que le decían al pastor, hoy cambias esa camisa, hoy esa corbata está fea, y uno miraba al marido y decía, ¿por qué no hace eso con el marido y lo hace con el líder? Porque todas las frustraciones las va a descargar en un lugar. Entonces, eso nos va a generar siempre insatisfacción. La gente no es como nuestra mente quiere que sea. Suelta el control. Y la llave para transformar la mentalidad y tener una mentalidad de gozo es soltar el control. El líder no tiene que ser lo mejor de David, lo mejor de Daniel, lo mejor de Pedro, lo mejor de Elías. No existe. El líder no tiene que ser lo que tú aspiras que sea. Tenemos que aprender a disfrutar lo que Dios nos dio. Mire, yo tengo un amigo y yo sé que Dios me lo dio. Me ha dado los mejores consejos que nadie me ha dado en los momentos más críticos de la vida. Gabriel Valdebenito. Y una vez yo fui a la casa de la profeta, me hospedé ahí y con la profeta estábamos hablando temas serios. Y él le hacía cosquilla a la profeta mientras yo hablaba. Ya, pues Gabriel, que estoy hablando. Y yo hablaba con la profeta y él lanzaba, y yo me enojé. Y empecé a juntar enojo un día. Y un día exploté y discutimos. Y un día Dios me dijo, él no tiene que ser como, como tu mente piensa que tienes que ser. Él no nació para cumplir los parámetros de tu mente. Yo no te traje aquí para juzgarlo, te traje aquí para disfrutarlo. Y eso me cambió todo. Entonces después le hacía una payasada, yo la veía, si era graciosa me reía, si no, no. Porque Dios me lo dio como amigo para disfrutarlo, no para amargarlo e intentar cambiarlo. Entonces, vamos a la iglesia X. Oye, a esta iglesia le falta esto. Vamos a la iglesia tanto. A esta iglesia le falta esto. ¿Y si Dios la hizo con esa carencia? ¿Y si el autor intelectual de sobrecargar un área de esa iglesia con una unción y la otra dejarlos vacíos fue el mismo Dios y no la desobediencia de ellos? Entonces, no, cuando cambiamos la mentalidad, tenemos que soltar el control. Los hermanos que están a tu lado en la iglesia no van a estar hechos para tus parámetros. Hay gente que dice, a mí no me gusta la alabanza con danzas, todas uniformadas. Y la pregunta es, no es asunto nuestro. Nunca la alabanza es para nosotros. La gente no está, Patricio es hermoso, Patricio es... No, eso es ridículo. Las danzas no son para mí, son para Dios. La gente, yo a veces me meto en canciones antiguas, no sé, Miguel Casina, Jorge Solano, Marco Witt de los 90, y la gente dice, esta era adoración de verdad, no la de ahora. Y yo digo, esos son nuestros gustos musicales. Pero quizá ahora hay más sabiduría que antes, más conocimiento de la paternidad de Dios que antes. Entonces, soltar el control. Y les repito, David Reyes, es que al pastor le falta esto. Mira, hermano, al pastor le falta 30 veces más de lo que usted ve, cosas que usted ni se imagina. Estoy dando un ejemplo con lo de David, no que me haya enterado de algo, ¿ya? Es un ejemplo, para no hablar de mí. A David le falta esto, porque él no nació para satisfacernos a nosotros. Nació para satisfacer a Dios. Y solo Dios conoce el proceso de una persona. Pero es que falta esto en la iglesia.
quizás es un vacío de tu alma. Entonces, la pregunta real es, ¿estoy en el lugar donde es la voluntad de Dios que esté? Si la respuesta es sí, disfrútalo. Si la respuesta es no, pide dirección. Yo no tengo problema que algunos de ustedes se vayan. Repito, no estoy predicando esto porque hayan problemas. A veces la gente me dice, ¿qué problema hubo que predicó eso? No, 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 para nada. Estoy literal fluyendo en lo que el Espíritu me habló cuando oraba. Lo tengo acá apuntado. Me puse a orar y tomé este apunte. Entonces, ¿es la voluntad de Dios que esté aquí? ¿Sí o no? Si la respuesta es sí, disfrútelo. Yo un tiempo fui a una iglesia. Yo venía de una iglesia muy profética. Había estado con la profeta, había visto muchas cosas sobrenaturales. Y llegué a la capital, a Santiago, a otra iglesia muy distinta. No mala, no peor. Al contrario, tenía yo creo que más cosas buenas que la otra. Era una iglesia en muchos casos mejor. Pero yo no la disfrutaba. Porque no tenía lo que yo quería. Y el Señor me decía a veces, siéntate allá. Me sentaba. ¿Por qué me hiciste sentar acá? Porque quiero que veas esta iglesia de otra perspectiva. Esta es tu casa, disfruta. No te traje acá para amargarte. No te traje acá para cambiar las cosas. Te traje acá porque estoy haciendo algo en ti. Entonces, los padres que tú tienes, ¿le digo algo? No es su misión cambiarlos. No es tu misión cambiar la mentalidad de tu papá. ¿Qué dice la Biblia respecto a los padres? Dice solo una cosa a los hijos. Hónrenlos. Hónrenlos. ¿Qué implica? Si tú te casaste con tu marido, los padres de tu marido son tus padres porque al final son uno con tu marido. Honrar. ¿En quién podemos trabajar? En los hijos. En los hijos se puede trabajar la mentalidad. En los padres, no. ¿Qué hay que hacer si ves algo malo? Óralo. Ora. Entonces hay hijos que tratan a los padres como si fueran niños, como si fueran estúpidos. Y los quiere, y lo hago por su bien. La obligo a que se tome remedios. Si a futuro mi mamá llega a cierta edad y no quiere tomar remedios y no cumple con eso y le insistimos, mamita, hágalo, yo le voy a decir a mi hermana, nadie la puede obligar. Es que queremos su bien. Ella es autoridad. Nosotros somos hijos. No estamos para cambiar su mentalidad. A un niño pequeño sí. A mis hijos sí. Entonces el control destruye la alegría. Diga, el control destruye la alegría. Entonces una joven se casó con el hombre de sus sueños. Vive en un buen lugar. Tiene para comer. Dice, tienes techo, tienes comida, alégrate. ¿Qué te está diciendo la Biblia? ¿Sé conformista? No. Cambia tu mentalidad. Suelta el control de las cosas que no puedes tener. Soltar el control. Entonces yo hace poco le decía, Señor, mira, esto es lo que es esto, y me quejaba de esto, y me quejaba de esto, y el Señor me comenzó a reprender, me dijo, lo que tiene que cambiar no es tu realidad, es como tú la ves. Entonces, hay cosas que no puedes controlar. Hay cosas en tu vida que no podemos controlar. No podemos controlar a la gente que está a nuestro alrededor, a nuestros amigos, a nuestros hermanos, no los podemos controlar. ¿Qué vamos a hacer? Disfruten. Disfruten a la gente. Disfruten que están vivos. No voy a ir al cumpleaños de tal familiar porque se casó con quien yo le dije que no se casara. Eso es control. Ve y disfruta lo que te quede de familiar. Disfrútalo. Es que ese es un gran problema. Hemos disfrazado el control de sufrimiento por la causa de Cristo. Y eso no es sufrimiento, es control.
Hay gente que está amargada por la condición de la iglesia y realmente no le pesa la condición de la iglesia. Está amargada porque los rechazaron a ellos. Y hay que ser responsable. Yo he estado amargado, yo sé lo que es estar ahí. No hablo desde un punto de vista de superioridad moral. Entonces, ¿cómo va a venir el gozo? A veces viene la unción de risa. La gente ríe, cae al piso. Se levanta y como mantiene la mentalidad, esa unción de risa ya no dura y vuelve la amargura. Tu hijo ya se casó, no se puede separar. No te metas donde no te tienes que meter. El control destruye la alegría del Espíritu Santo. Entonces, no somos llamados nosotros, y eso es una de las claves de la renovación de la mente. Cambiar la forma en que vemos la realidad. En el mundo la gente, ¿cómo tiene amistades? Por conveniencia. Si hay características psicológicas similares, en el reino se tienen amistades por propósito. ¿Se fija? En el mundo la gente se casa por deseo sexual, por atractivo físico, porque sienten cosas. En el reino te casas por propósito. La mentalidad del mundo te dice, anda a la iglesia donde te sientas más cómodo. En el reino es, anda a la iglesia donde el Espíritu Santo te guía a ir. En el mundo vas a buscar tener riqueza para que todo te sea más fácil y más cómodo. En el reino vas a crecer para ver cómo servir a otros. Vas a querer prosperar para ver cómo ayudar a otros. Dios te puede prosperar y dar millones, pero si tu mentalidad no cambia, entonces diga, yo no puedo cambiar a mi hermano. Ni siquiera tengo que pensar en cambiarlo. Tengo que orar por, si veo una debilidad, orar por él y cubrirlo, ayudarlo. No podemos controlar el futuro, ni la casa en que nacimos. Entonces, ¿sabes lo que yo realmente no quiero? Yo no quiero que ninguno de nosotros en un avivamiento esté amargado. Pero ¿sabes lo que creo? Lo que percibo? Que a veces hay testimonios tremendos y la gloria del Señor se mueve y hay gente amargada, enojada, molesta. Amén. Entonces, diga, no tienen que cambiar todas mis circunstancias, tiene que cambiar algunas circunstancias, sí tienen que cambiar. Algunas sí, claro, y eso lo ora y Dios va a hacer milagros. Tampoco se trata de que su hijo tiene una enfermedad y usted, bueno, es lo que me tocó, voy a hacer... No, 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 el poder del Espíritu. Pero hay que discernir aquellas cosas que Dios no tiene que cambiar, que no es brujería lo que tiene eso ahí. Que simplemente nosotros y nuestra mentalidad es la que tiene que cambiar. Amén. ¿Sí? Entonces, vamos a ir, para ir terminando ya, a Juan 12:25. El Evangelio de Juan 12:25. El que ama su vida la perderá. El que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará.
esa mentalidad cuando la abrazamos, la mentalidad, el reino es contracultural. El reino es contracultural. El único problema no es pasar horas en redes sociales. Puedes pasar pocos minutos en redes sociales y eso moldea tu mentalidad. ¿Se fija? ¿Qué moldea la mentalidad de este mundo? Los deportistas, los artistas, los actores, las películas. Gente cristiana endeudándose con millones, para una ceremonia de boda. ¿Por qué? Porque la cultura empuja allá. Porque tiene que ser, lo tiene que ver toda la ciudad, porque me tengo que ver perfecta, porque acá y no ayuna nunca, pero se va a casar y hace la dieta que nunca hizo en su vida. Todo para que la vean por apariencia. Y yo sé y yo creo en que hay que hacer un buen matrimonio, hay que hacer algo lindo, hay que hacer algo hermoso. Yo creo en eso, ¿me entiendes? Porque el cielo es un lugar de fiesta y de alegría. Pero también ahí se mete mucha vanidad. Diga, la mentalidad de este mundo, la seguridad. ¿Sí? Hay que avanzar al reino. Los varones adolescentes van a seguir dos caminos, o el celibato o se casan, y si se casan van a tener hijos. No, yo quiero solo un hijo. Hay que cambiar la mentalidad. ¿Entiende lo que le digo? A una mentalidad de reino. El que ama su vida, el que en su mente abraza esa vida, va a terminar desperdiciándola. Fíjese algo, le voy a dar algo. Vea a la madre más controladora o al padre más controlador. ¿Su control pudo cambiar a sus hijos? No. Vea a esos padres que controlan que esto... No se puede. No se puede. ¿Por qué la gente controla? Porque quiere paz. ¿Sí o no? Es que yo lo hago por su bien, pero es la gente más amargada. La gente controladora quiere paz y termina siendo la gente más amargada porque aman su mentalidad, la terminan perdiendo la vida. Los pastores más rígidos en que la gente si va a otros eventos no es de Dios, esos pastores terminan quebrando su iglesia. Los pastores controladores terminan quebrando la iglesia. Mire, yo conocía una iglesia que prosperó económicamente mucho. Y cuando los pastores empezaron a controlar eso para que hubiera más recursos, siempre tenían que andar pidiendo al final, porque el control generaba escasez. La libertad trae abundancia. Amén. Entonces yo quiero orar por ustedes, porque como digo, los niños en países en guerra juegan a tener una familia, y los niños que tienen una familia se van al computador a jugar a la guerra. Así es el ser humano. Nada lo sacia. La mentalidad de este mundo nunca es saciada. Nunca es saciada. El control trae ruina, trae amargura y no da descanso. Usted tiene que orar. Usted tiene que descansar y alegrarse con lo que Dios le dio. Alegrarse y gozarse con lo que Dios le dio. Quizá hay gente acá que no está hecha para esta iglesia y que Dios la quiere en otro ministerio. No tengo ningún problema con eso. Pero si Dios lo tiene acá, esté alegre. No porque seamos perfectos los líderes. De hecho, aplica esto para nosotros también, de estar alegres.
porque estamos caminando en la voluntad de Dios. Estamos caminando en la voluntad de Dios. Amén. Entonces yo quiero orar por usted para que la mentalidad sea renovada. Muchos quieren posiciones de autoridad porque toda la vida han sido rechazados. Y no saben que cuando ustedes tengan autoridad los van a rechazar más que cuando no tienen. ¿A cuánto acá le hemos dado un cargo alguna vez en un evento? Levante la mano. Liderando algo. Levante la mano. ¿Quién ha liderado algo? Cuando le ha tocado liderar, ¿tiene más problemas o menos que cuando se sienta en la banca? Tiene más problemas, vive más rechazo, vive más enojo, gente más se enoja con usted. Nunca tanta gente se había enojado conmigo como yo pastoreando. Hay gente que a veces me escribe, esto lo dijo por mí, qué lástima que diga eso en la prédica. Yo le digo, yo ni me acordaba de su problema, no le digo así, pero yo le digo, no lo hice por eso. Entonces, si tú quieres una posición porque fuiste rechazado, cuando tenga esa posición vas a ser más rechazado todavía. Por eso el rechazo es un mal índice, por eso uno tiene que analizar su corazón. Disfrute la iglesia en La Serena, disfrute la iglesia en Santiago, disfrute la esposa que tiene, ya no puede cambiar. Quizá eligió mal o eligió bien, pero no puede cambiar. Ore nomás. Ore. La engañaron, la estafaron, usted no lo hizo, Dios le va a dar autoridad. Cambie la mentalidad. Recuerde, la gente en el desierto no murió, no los mató el desierto, los mató su mentalidad. Y todo lo que estamos tratando de enseñarle en últimos 3 años acá online es tenga otra mentalidad. Mire, muchas iglesias meten miedo con la liberación. Y eso genera, ¿qué genera? Genera que solo los ciertos líderes puedan liberar y el resto, y genera algo más peligroso que toda la iglesia haga liberación, genera una estructura. Quiero orar por nosotros como iglesia para tener una mentalidad celestial. Cada rechazo es una oportunidad de perdonar. ¿Vale? Entonces vea los problemas como oportunidades. Mire, vamos a estar la eternidad sin problemas. Así que este es un ofertón solamente para la vida terrenal. Aprovéchelo. No son más de 100 años. Así que disfrute este ofertón que tiene de vencer y de perdonar. O después no va a tener que usted en la eternidad perdonar a un ángel que le hizo algo. No. La oportunidad de perdonar es acá. Gana autoridad. Amén. Señor, yo te doy gracias por todos los hermanos míos que fueron abusados en la infancia. Te doy gracias por los que fueron criados en hogares completos o en hogares con un solo padre, o fueron criados por los abuelos, algunos, o quizás fue criado. Te doy gracias porque eso ya no lo podemos cambiar. No podemos cambiar el pasado. Te doy gracias por los que te conocieron desde niño y te doy gracias por los que te conocieron después de haber pecado mucho en el mundo. No podemos cambiar. Te doy gracias por los que fallaron y por los que no. No te doy gracias por los errores, te doy gracias por las personas, porque son la gente que nos toca pastorear. Señor, yo no me quiero quejar de nadie a quien pastoreo. Y tampoco quiero que ellos se quejen. A mí me falta, a ellos les falta, a todos nos falta que nos disfrutemos. Que nos disfrutemos unánimes, juntos, con un mismo propósito. Señor, que dejemos de pensar a cualquier rechazo, dejarnos, abandonarnos, pelearnos.
enojarnos con familiares, con gente de la iglesia. Señor, yo te pido que tu mano poderosa nos cambie la mentalidad. Nos arrepentimos de la mentalidad vieja que nos quiere matar en el desierto. Tu mentalidad vieja te quiere matar en el desierto. Y abrazamos una renovación en el espíritu de nuestra mente. Una renovación. Te vamos a agradecer cada pedazo de carne que comemos, cada vaso de agua que tomamos. Hay gente que ni agua tiene. Señor, renueva nuestra mentalidad. Hay adolescentes en la iglesia, jóvenes disconformes con todo. Disconformes con todo, Señor. Haznos responsables. Que la gente trabaje. Señor, te pido por la gente en Argentina que no quiere trabajar o que trabaja poco. Cambia esa mentalidad, Señor. Cambia esa mentalidad que fue impartida de espíritus jezabélicos, de ideas jezabélicas del gobierno. Esa mentalidad de bonos, esa mentalidad, Señor, de ayudas del gobierno, sácala y dale una mentalidad de progreso, de orden. Tú nos diste poder para hacer riquezas. Señor, no puede ser, Señor, que los jóvenes tengan esa mentalidad en la iglesia. Renueva la mente. Renueva la mente de los chilenos, de los varones, Señor, de la pasividad, del conformismo. Libéranos del materialismo. Señor, saca esas ideas que fueron impartidas en redes sociales de éxito. El éxito es obedecerte a ti cada día. Éxito es orar, es buscar tu rostro con humildad. Señor, cambia la mentalidad de nuestra iglesia. Señor, que la gente disfrute la alabanza. Que la iglesia no tiene que ser hecha a nuestro gusto. La iglesia tiene que ser al gusto de Dios. Y Dios tiene a veces gustos excéntricos a los parámetros de esta era. Señor, fortalece a tu iglesia, fortalece a los pastores. Señor, que no nos guiemos por lo que la gente pide. No es la voz del pueblo, es la voz del Espíritu Santo. Señor, que podamos oír, porque la gente quiere, Señor, algo basado en los parámetros de lo que ellos encuentran bueno. Pero yo te pido, Espíritu Santo, ser pastores que escuchen la voz de tu Espíritu. Y que escuchan a la gente, pero escuchan al Espíritu Santo a través de la gente, Señor. Saca esa mentalidad chilena, argentina, mexicana de la iglesia y pon una mente renovada conforme a Cristo. Una mente conforme a Cristo, ponla, Señor, en medio del cuerpo. Señor, que nos gocemos con ir a la comunidad, con reunirnos, que nos gocemos. Van a haber cambios, van a haber transformaciones, pero trae gozo, Señor. Trae gozo. Que el camino lo vivamos con gozo. No solo tenemos que alegrarnos cuando el avivamiento venga, tenemos que aprender a alegrarnos antes. Tenemos que ser un pueblo alegre en el desierto. Para ser un pueblo alegre en la tierra prometida, Señor, que tu mano poderosa cambie la mentalidad de la iglesia. Cambia la mentalidad de la iglesia, Señor. Levanta jóvenes llenos del Espíritu. Levántanos a nosotros como pastores llenos del Espíritu. Que dejemos de quejarnos por la iglesia que tenemos. Que dejemos de quejarnos, Señor, por lo que vemos que no cambia. Señor, y que aprendamos a disfrutarte a ti en medio de tu pueblo. Señor, tú habitas en medio de la alabanza de tu pueblo, no importa cómo sea. Señor, que a la iglesia que vayamos, al lugar que vayamos alegres, que no vayamos a juzgar otros ministerios. Señor, líbranos de esa altivez de ir a juzgar a otros ministerios y que vayamos a ver lo bueno. Lo bueno. Que vayamos a ver lo loable.
Saca esa mentalidad orgullosa de nosotros, Señor. Te pido que ser una iglesia humilde. Señor, yo sé que muchos pastores piden muchas cosas. Yo te pido una cosa, humildad en nosotros. Humildad, Señor. Humildad. Haznos una iglesia humilde, Señor. Haznos líderes humildes que sepamos escuchar a los grandes apóstoles y profetas de este tiempo, pero también que sepamos escuchar en el nombre de Jesús, que sepamos escuchar al Espíritu Santo. Señor, haznos gente humilde, que sepamos escuchar a los grandes profetas, pero también que sepamos escuchar a tu pueblo cuando nos habla a través de un niño, saber discernir cuando es el hombre, cuando es cultura humana y cuando es reino, Señor. Desata tu voluntad en la iglesia. Ya, sí. Vamos a pedirle, ponga la manito en su mente, ponga la manito en su mente. Mire, yo no quiero atacarlo a usted, no quiero ofender a nadie. Pero si usted considera que tiene amargura, y yo tengo, porque yo no experimento la plenitud del gozo del Espíritu, yo he experimentado una fortaleza del Espíritu que es una forma de gozo, pero yo sé que hay más. Señor, saca de nosotros la amargura. Gracias porque tú usas a las mujeres para llevarnos a la excelencia. Pero la excelencia, mujeres, no es la meta. Y si por estar tratando de llevar tu familia y tu iglesia a la excelencia te estás amargando, eso no es de Dios. Lo más grande que tú puedes hacer por tu familia y por tu iglesia es estar alegre. Lo voy a repetir. Lo más grande que tú puedes hacer por tu familia y por tu iglesia es estar alegre. La iglesia de Pentecostés no era una iglesia perfecta. La iglesia de Pentecostés no era una iglesia perfecta, pero fue una iglesia que obedeció y que fue humilde. Ellos estaban unánimes no por ser perfectos. Ellos conocían los errores, pero se honraban, porque ellos iban más allá de la perfección. Usted tiene que ir más allá de la perfección, tiene que ir al propósito. No se mueva por perfección. Nadie a su alrededor va a ser perfecto, pero mucha gente a su alrededor son parte de su propósito. O puede haber amigos que son perfectos y no son parte de tu propósito. Yo quebro la mentalidad de orgullo, la visión errada de liderazgo. Se rompe ahora. La visión errada de matrimonio. Se rompe ahora. La visión errada de familia. Se rompe ahora. La visión errada del Espíritu Santo. Se rompe ahora. No puedes controlar al Espíritu Santo. El Espíritu Santo no necesita salvavidas. El Espíritu Santo no necesita profesores, maestros. Él es el Espíritu, a él nadie le enseña. El Espíritu de la verdad. Señor, declaro libertad ahora en mis hermanos, todo espíritu de control, todo espíritu que controla sus mentes o que los usa a ustedes para controlar la vida de otros. Desato ahora libertad en el nombre poderoso de Jesucristo. Lo desato ahora en el nombre poderoso de Jesucristo.
yo no estoy, hoy día no estoy hablando un palo, yo sé que, yo siento que hay alguien, siento como una oposición. Mire, esto no es un palo de algo que haya ocurrido, de una situación, no es nada de eso. Literal, es el espíritu el que yo creo que me guió a hablar cada detalle y cada ejemplo. Espíritu Santo trae libertad. Puede que usted no esté toda su vida en sol de justicia, pero yo le pido al Espíritu algo, que este tiempo usted lo disfrute, que usted se vaya con una sonrisa. Puede que Dios le dé su propio ministerio a usted, con una visión mayor, y es la idea es de que los que salgan de acá sumen a esto algo mayor, pero usted va a salir alegre, usted va a salir alegre. Yo trabajo con algunos de ustedes, yo los pastoreo a algunos de ustedes, yo quiero que esté alegre y yo también quiero estar alegre con ustedes. Y si algún día nos seguimos juntos, usted va a seguir con alegría en la voluntad de Dios. Y si tenemos que estar toda la vida juntos, vamos a estar alegres, nos vamos a disfrutar. Y si le toca vivir injusticia de parte de su familia, en su trabajo o en sus pastores, y usted sabe que es la voluntad de Dios estar acá y vive una injusticia, va a ser una oportunidad de ganar autoridad. Yo saco la mentira de nuestras mentes, que el control genera fruto. Saco la mentira de tus mentes de que los pastores te rechazan. Saco mentira de tu mente de que tu mamá te rechaza. No es que te rechace, ella a veces tiene problemas internos consigo misma. Mucha gente se enoja con sus padres y a veces ellos tienen tantos traumas, tantos dolores que son así. No es un tema personal con nosotros. Son así por cosas que vivieron. Soltemos el control y disfrutemos. Si alguien se casa y a ti no te parece, disfruta el matrimonio. No puedes controlar. Si alguien lo ponen en un liderazgo, en un trabajo, y a ti no, disfruta a ese compañero y gózate que va a tener más recursos él. Señor, declaro libertad de la mentalidad humana. No vamos a morir en el desierto. Yo no quiero que muramos ninguno en el desierto. En el nombre de Jesús declaro libertad ahora por la sangre de Cristo. Ninguna enfermedad, ninguna depresión va a forjar tu mentalidad de que Dios no puede sanar. No puedes dejar que el milagro que no ocurrió moldee tu mentalidad. No puedes permitir. La palabra va a moldear nuestra mentalidad. La iglesia donde estuviste años y viste tanta cosa, no dejes que esas cosas que viste en el cuerpo de Cristo moldeen tu mentalidad, que tu mentalidad la moldee la palabra de Dios. Es que vi tanto aprovechamiento, es que vi tanta falsa profecía. Eso no quiere decir que no haya profecía. Si viste abuso en la iglesia, si viste mentira en los líderes, eso no tiene que moldear tu mentalidad. Tu mentalidad la tiene que moldear la palabra de Dios, no los traumas. ¿Cuánta gente nos ha tocado ver traumada porque salieron de una iglesia que el enemigo destruyó y eso ha marcado años de su vida? Y sabe que algo fue duro, sí, pero se sufre, sí, pero eso no tiene que marcar tu vida. Los errores de otros no pueden marcar tu vida. Los pecados de Patricio Vilchen no pueden marcar tu mentalidad. El carácter de Patricio Vilchen no puede marcar tu mentalidad de lo que es un pastor. El pastorado es sano, es hermoso. Y si nosotros somos carentes, eso no tiene que marcar tu mentalidad. Tu mentalidad la tiene que marcar el Espíritu Santo por medio de la Escritura.
Mucha gente dice, no creo en pastores porque tuve un pastor y se aprovechó de mí y me robó. Y yo digo, ¿por qué dejas que un hombre moldee tu mentalidad? Deja que el Espíritu moldee tu mentalidad. Amén. Disfruta a sus hijos, disfruta a sus hijas mientras los tiene. Después se casa y ellos van a hacer su vida como usted la hizo. Disfruta a tus amigos. Las decisiones que tomaron que no estuviste de acuerdo. Hay amigos controladores que dicen, no me junto contigo si te casas con él. No me junto contigo si haces esto. No me junte. Eso es controlar a las amistades. Tú no estás para controlar a tus amigos. Estás para amarlos. Amén. Quiero orar. Bueno, la intención de esto